pero sí Sí. que me llegan muchos comentarios de la gente. Y fíjate si me llegaron comentarios que al poco tiempo la editorial Planeta me manda una carta de alguien que había enviado una carta a mí, que no sabía dónde estaba yo, para que yo la leyera, ¿no? Y nada, recibo un sobre de Planeta, lo abro y dentro de ese sobre había otro sobre. Este sobre, en el remitente, era del centro de penitenciario de Foncalén, de Alicante. Y yo, pues, me quedé un poco extrañada, claro. Y entonces, nada, pues yo lo abrí y me encuentro como 7 u 8 folios, páginas, escritas por delante y por detrás, de uno de los pacientes del centro psiquiátrico penitenciario de Foncalén, un centro psiquiátrico, diciéndome que en una de estas salidas que les dejan hacer a librerías y tal, él se había comprado el libro La Prueba. Y entonces él me cuenta su historia y me dice que él está muy preocupado porque él está ahí en ese centro psiquiátrico porque él, hacía unos años, estaba convencido de que su padre era un demonio. Es decir, tenía delirio paranoide, pero él no sabía que tenía delirio paranoide. Estaba tan convencido que su padre era un demonio que él pensaba que le ponía polvos en la leche para envenenarlo. O sea, que su padre era un demonio que le estaba haciendo daño. Y empieza a maquinar el momento en el que va a acabar con su vida. Y dice que, bueno, ¿Con pues la vida del padre o con la de del él? padre, del padre, del padre, en el que va a acabar con su vida. Incluso lo había anunciado, ¿eh? Ya había llegado a anunciar que dormía con un cuchillo debajo de la almohada para acabar con la vida de su padre. Y un buen día, en el que sus padres habían salido, al regresar, pues este hombre le asestó 21 puñaladas a su padre. Y se fue. Se fue. No voy a dar los datos, lo que pasa que con lo que estoy dando es muy fácil reconocer este crimen porque salían todos los medios de comunicación. Se fue por la ciudad, finalmente se entregó porque no, porque decía, la policía no me cogía, sigo diciendo, madre mía, tardaban mucho, ¿no? Y finalmente se entregó. ¿Qué pasa? Que cuando él entró al centro penitenciario y le medicaron, se dio cuenta de lo que había hecho. Porque tú sabes que cuando una persona tiene delirio paranoide, no es consciente de lo que le está pasando, está convencidísimo de que ese es un demonio o de que esto es así, ¿no? El delirio. Sí. Pero en cuanto te medican, te das cuenta de todo lo que has hecho. O sea, te das cuenta. Y eso es durísimo. O sea, durísimo que tú te des cuenta de lo que has hecho, ¿no? Bueno, él llevaba ya como, en el momento de escribir la carta, él llevaría como 5 años. Me decía, no me van a dejar salir porque a pesar de que estoy pues rehabilitado con mi medicación estable y tal, no sé qué habrá sido de él porque ya han pasado muchos años. Y, y claro, él me preguntaba en la carta, él estaba muy preocupado porque él decía que había leído el capítulo en el que hablábamos de las experiencias cercanas a la muerte negativas y él, que era una persona creyente, me refiero a cristiano, que creía en Dios, él decía, vamos a ver, yo voy a ir a ese infierno, porque claro, si uno lee los relatos de experiencias cercanas a la muerte negativas, uno se espanta, ¿no? Y él decía, yo voy a ir a ese infierno, yo- eso es lo que me espera a mí por esto. Y también se hacían unas preguntas que al final tienen que ver con lo que es el derecho, ¿no? Y la salud mental y por qué existen centros psiquiátricos penitenciarios, que existen cárceles, ¿no? Él decía, pero si Dios me ha hecho así, porque él era creyente, repito, pero si Dios es el que me ha hecho así, que yo tengo ese delirio y tengo que estar medicado, ¿tengo yo la culpa? Se preguntaba. Y entonces estas preguntas eran muy duras. Y él, pues obviamente no le hablaba a la familia, le había dejado hablar a todo el mundo, se había quedado súper aislado por lo que había hecho, ¿no? Y se notaba que tenía esa angustia, ¿no? Esa angustia y esa inquietud, ese malestar por lo que había leído en el libro La Prueba. Claro, cuando uno da por sentado que existe el infierno, pues se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces yo creo que en el programa de hoy quiero que intentemos quitar un poquito ese miedo, ¿no? Eh, y abordarlo desde otra perspectiva. Abordarlo desde otra perspectiva. Pero ese es un ejemplo que a mí particularmente esa carta me impactó mucho, tengo que decirlo. A raíz de que una persona leyera mi libro, viera ese capítulo y tuviera esa angustia, ¿no? Pues a mí esa carta realmente
me tocó, me impactó, Luján. Así que me quedé unos días bastante tocada. Pero sin embargo, él no había tenido una ECM. No, claro, él Claro. nunca ha tenido una experiencia cercana a la muerte, él nunca ha estado, o sea, él era el autor, ¿vale? Sí, El victimario de ese suceso que llevó a la muerte a su padre, ¿no? Pero él lo que tenía miedo era que el día que él tuviera, sí, el día que él le llegara la hora, sí. él fuera a parar a un lugar así, él fuera al infierno, tal y como estaba Claro. descrito en las narrativas de las experiencias de otras personas que habían tenido Claro, pero es experiencias que esta es cercanas a la una muerte. pregunta que le viene a uno, ¿no? Es si la persona que tiene una ECM negativa está pasando algún momento de su vida traumático psicológicamente. Claro, es que eso es a lo que vamos. Muchas veces las personas se toman las narrativas de las experiencias cercanas a la muerte como un retrato fidedigno de lo que es el más allá, ¿no? O ese supuesto más allá, Mm, o cada uno como lo quiera llamar, dependiendo de su cultura, su contexto o lo que sea. Incluso hay personas que hacen proselitismo religioso. Quiero decir, un niño de 4 años dice que ha visto a Jesucristo y es profundamente religioso y con convicciones y no sé qué, se reafirma esa creencia y pasa la vida ¿no? Afirmando que los que no sigan a Cristo van a perecer en el día del juicio final porque él lo vio que no sé qué tal, pasando por encima de los musulmanes, ¿no? sí. Entonces eso también es peligroso, hacer proselitismo religioso con una experiencia cercana a la muerte, porque como tú sabes, Luján, esa experiencia es muy íntima, muy íntima. Es una experiencia íntima, personal, y para el que más sentido tiene, para el que más sentido tiene, es para la persona que lo tiene. Por ejemplo, pasa lo mismo con las sincronicidades o las coincidencias imposibles, estas que llamamos, esos patrones, ¿no? De decir, uy, es que qué casualidad que yo estuviera pensando en tal persona o en tal número y todo, ¿no? Y Sí. llegas a hacer una... Es que eso tiene significado para ti. Y la experiencia cercana a la muerte es un regalo muy valioso para la persona que la experimenta, a pesar de que a veces pueda ser negativa, ¿vale? Lo que pasa es que de las negativas casi no se habla porque son duras y porque uno va a vender muchos libros diciendo que el cielo es real y que es un paraíso precioso y tal, pero probablemente no venda tantos, ¿vale? Si dice que el más allá es un lugar horrible, donde te van a comer vivo, ¿no? La gente no quiere oír eso y también los protagonistas que han tenido una experiencia de ese tipo no suelen contarlo tan alegremente, no suelen divulgarlo, no suelen decirlo, porque a pesar de que también les transforma y les impacta de forma positiva posteriormente en sus vidas, es decir, no hay diferencia entre los que tienen una experiencia positiva y los que tienen una experiencia negativa, a pesar de que también les impacta, son más reacios a contarlo. De hecho, tenemos cifras y estadísticas muy confusas sobre qué cantidad de personas tiene una experiencia cercana a la muerte negativa, porque algunos estudios nos dirán que son poquitas, otras nos dirán que son muchas y otras que son alrededor del 50%. Es decir, que tampoco tenemos información, estudios suficientes, muestras suficientes para decir tantas personas que tengan una experiencia la van a tener negativa, ¿no? Pero sí que hay personas que tienen una experiencia negativa o incluso que han tenido varias experiencias a lo largo de su vida y a veces han sido positivas y a veces han sido negativas. Incluso en la misma experiencia. Yo siempre recuerdo mucho el caso de un cirujano que estaba operando a corazón abierto. Cuento muchas veces porque es como, ¿no? Como cómo va cambiando la experiencia que el muchacho estaba teniendo una experiencia horrible, 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 infernal, y cuando recuperó la conciencia durante leves segundos, tuvo la fuerza de agarrarse de la solapa del cirujano que lo estaba operando y le dijo, por favor, sáqueme de aquí, ¿no? Y el cirujano, que ni siquiera era creyente, pero por consolarlo, le dijo, rece. Y él se volvió a quedar inconsciente, o sea, volvió a caer quedándose con esas palabras y una oración, él tampoco era creyente, una oración que lo llevó a vivir, a entrar en otro nivel, ¿vale? De mente en esa experiencia, que lo llevó a vivir una experiencia totalmente positiva, es decir, salió del infierno en el que se encontraba y entró en un paraíso. En la misma experiencia, simplemente porque el médico le dijo, rece, le dio un consuelo, se aferró a esas palabras y los dos se convirtieron en el cristianismo, ¿vale? Porque pues para ellos
¿Sabes? O sea, mm, cuando él le contó al médico lo que había visto, que fue una experiencia totalmente, pues, acorde con la narrativa judio-cristiana de paraíso, de Cristo, tal, lo que le había pasado, el médico también tuvo un momento de redención y se convirtió al cristianismo. ¿Quiere decir eso? Que el más allá es judio-cristiano y que ahí va a estar Cristo y no está Mahoma No, para nada. No quiere decir eso. Quiere decir que cada uno, de acuerdo a sus patrones y condicionamientos, lo que conozca, crea en ellos o no, no tienes por qué ser creyente, puedes ser ateo, pero si has oído hablar de la figura de Jesucristo y te dicen que reces, es muy probable que lo veas o lo puedas ver, ¿no? Pues así es como uno lo vive, porque es una experiencia tuya y es la forma en la que tú la vas a vivir. Recuerdo otro caso de una chica que era profundamente creyente, muy cristiana, muy buena persona, de las que van a misa, de las que ayudan, de las que recolectan fondos, bueno, ciudadana ejemplar, y tenía un bebé que tuvo una experiencia cercana a la muerte sumamente deprimente, deprimente de vacío, Luján, de vacío, en la que ella decía que nada tenía sentido y que incluso su bebé de pocos meses no era nada. O sea, dice que la sensación que ella tuvo de vacío, de sin sentido, en esa experiencia fue tan dura que cuando ella despertó casi le pasó lo contrario, ¿no? Fue como decir, vamos a ver, yo soy creyente, no he visto a Dios, ¿no? O sea, em, y qué depresión. O sea, ¿pero por qué? Y ella se preguntaba, ¿pero por qué? Si yo soy buena persona, yo soy creyente, yo voy a misa, yo ayudo al prójimo, yo recolecto, yo no sé qué, ¿no? Tuvo una mini crisis existencial porque ella se preguntaba por qué había tenido una experiencia tan horrible y además marcadamente horrible porque la dejó también impactada durante mucho tiempo cuando ella era tan buena, ¿no? ¿No? Que decía, yo no tengo sí. culpas, no tengo trauma, o sea, bien.